En Apocalipsis está el mensaje a las 7 iglesias. Desde que se habla de Apocalipsis, la gente tiende a pensar que se trata de un libro de terror, de algo a lo que hay que tenerle miedo o sencillamente algo que hay que tratarlo con mucha delicadeza o que debe ser tomado con pinzas. Sin embargo, no es así. El libro de Apocalipsis es todo lo contrario. Es un libro de esperanza que habla acerca de cómo al final de los tiempos todas las cosas terminarán en el Señor. Pero en este caso vamos a prestar atención de manera específica al mensaje a las 7 iglesias, que se trata en cierto modo de, digámoslo así, 7 mensajes que a través de Juan envía el Cristo, ya el Cristo glorificado, por cierto, según se puede evidenciar en el mismo libro de Apocalipsis. Y estos 7 mensajes son enviados a igual número de iglesias, o más bien a comunidades de fe. Sin embargo, en esta definición que yo acabo de hacer, hay que tomar en cuenta al menos 2 cosas que son importantes que se tengan en cuenta. Primero, el mensaje a las 7 iglesias no es lo único que hay en Apocalipsis. O sea, estos mensajes no son lo único que se envían a estas iglesias o a estas comunidades. Como nosotros vamos a ver a continuación, todo lo que hay en el libro está dirigido a estas comunidades de fe. Eso es lo primero. Segundo, el hecho de que yo diga 7 iglesias, igual como dice en el texto, o 7 comunidades de fe, no quiere decir que nosotros vamos a pensar de plano que se trata de manera literal de 7 comunidades de fe. Como vamos a ver, en el libro mismo se hace ver que aunque se hace mención de 7 iglesias, 7 nombres de lugares geográficos en específico, el mensaje parece estar dirigido a todo el pueblo de Dios disperso en lo que se conocía en ese entonces como el mundo. Si usted revisa, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 11, usted verá que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fíjese, este versículo, que puede ser como introducción a lo que vamos a conversar, tiene al menos 3 aspectos. Primero, ¿quién está hablando aquí? Quien está hablando aquí, así en primera persona, se trata de Juan, el que conocemos como el autor del Apocalipsis. Ahora, ¿quién le está hablando a Juan? El texto dice que la voz que él escuchó detrás de él le decía: yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega son, en el caso del Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y la Omega es la última letra de ese alfabeto. Lo que quiere decir que quien le está hablando, le está diciendo que en él comenzaron las cosas y en él terminan las cosas. Por eso dice bastante claro: el primero y el último, es decir, el origen y el fin de todo lo que existe. Ahora le dice: escribe en un libro lo que ves. Y si usted se da cuenta, si dice escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, quiere decir que lo único que debe, o a lo único que estas iglesias le van a prestar atención, no es solamente a ese mensaje que de manera específica tiene su nombre en cada caso, sino que todo lo que hay en el libro se está dirigiendo específicamente a todas esas iglesias. Por ello, es importante saber esto, y eso nos evita fraccionar el texto, y entonces al fraccionarlo tenemos una interpretación tal vez no muy completa. Pero recordar que este hecho también de que se diga que escribe lo que ves para que lo envíe a esas iglesias, ello nos deja ver lo que ya dijimos al principio, que aunque dice 7 iglesias, indudablemente, y aunque hay nombres específicos, indudablemente no se está refiriendo a 7 iglesias de manera literal,
¿Por qué se escogieron esos nombres? Bueno, en realidad hasta el día de hoy no se sabe. ¿Por qué esos lugares? Hay 20,000 teorías sobre ello. Pero si usted conoce los simbolismos que hay en el cristianismo y de hecho en el judaísmo mismo, usted se va a dar cuenta que todo lo que se refiere a 7 no necesariamente se refiere a los números del 1 al 7, sino que se refiere a algo completo. Así que al referirse el texto a estas 7 iglesias con nombre de lugares específicos de Asia Menor, sepamos estos 2 detalles. Primero, que no se trata solamente de un mensaje específico que tiene el nombre para un lugar determinado. Se trata de todo un libro, que en este caso es el libro que conocemos como Apocalipsis. Y segundo, ese mensaje se está dirigiendo, si tomamos en cuenta lo que significa el número 7, se está dirigiendo indudablemente a todos los cristianos del mundo. Hay también una manera interesante en la que algunos ven las 7 iglesias y que encontré en mi investigación esta manera de verla y me pareció interesante y también la quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, hay algunos que dicen que al referirse a estas 7 iglesias se está refiriendo al cristianismo de lo que se conocía en ese entonces como de todo el mundo, y que algunas cosas específicas de estas iglesias de alguna manera representan a los cristianos. Mire, por ejemplo, el mensaje a Éfeso para algunos es una representación de todos los cristianos del mundo que han abandonado su primer amor. Y entonces, si usted mira Apocalipsis 2:4, en cierto modo, esta manera de pensar tiene sentido, porque en Apocalipsis 2:4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que en el texto nosotros sabemos que la iglesia que tiene este nombre aquí, o la comunidad de fe, que parece ser la destinataria, es la iglesia en Éfeso, o la comunidad de fe en Éfeso, o los cristianos en Éfeso. Pero según los que piensan de esta manera, seguramente el texto se está refiriendo a todos los cristianos del mundo que de alguna manera tienen esta característica. Es decir, que con el devenir del tiempo se han envuelto en otras cosas. Sabrá Dios, en el mismo afán en el que está envuelto la cristiandad en el día de hoy, en los mismos afanes que vive la gente, y por consiguiente ha olvidado ese primer amor o esa pasión que se tenía con el Señor en los primeros días. Y en el otro caso está el mensaje a Esmirna, que como es una iglesia que se caracteriza por haber sufrido cruentas persecuciones, entonces se piensa que el mensaje a esta iglesia se usa para representar a todos los cristianos que de alguna manera han sido o eran en ese entonces, y hasta se puede decir son en el día de hoy, víctimas de persecución por el nombre del Señor. Por eso en Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjese ahí, también podríamos tomar en cuenta esta referencia y que me parece importante dada la situación que estamos tratando. En el tercer lugar está el mensaje a Pérgamo, que según los que sustentan esta teoría, este mensaje trata de representar a los que necesitan arrepentirse de corazón. Y por eso entonces se alude a Apocalipsis 2:16 que dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjese qué interesante esta parte aquí. Y en el cuarto lugar está el mensaje a Tiatira, que es un llamado a que se cuide la iglesia de falsas profecías. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
que enseña y seduce a sus siervos y los lleva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y en quinto lugar está la iglesia Sardis, que algunos ven en ella un llamado a todos los cristianos que con el tiempo han visto cómo su fe se apaga y han dejado dormir el fervor por el Señor. Y entonces a esos se le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 3, versículo 2. Y la siguiente, que es la iglesia de Filadelfia, se considera un reconocimiento a los que han esperado con paciencia. Y dice: por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Y finalmente está la iglesia de la Odisea, que según algunos piensan es un llamado a que la iglesia no sea tibia. Es decir, que la iglesia defina lo que ha de ser, si ha de ser del Señor o si definitivamente ha de ser de otro lado. Y entonces, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como les acabo de decir, hermanos y amigos, definitivamente, si uno toma en cuenta esta manera de ver el texto, esa forma constituye un recurso para enriquecernos también, porque nosotros sabemos que el texto bíblico no fue escrito solamente para sus primeros destinatarios, sino que en el plan perfecto de Dios estuvo la idea de que todos los que nos acerquemos al texto bíblico encontremos esperanza, encontremos fortaleza, encontremos palabra de Dios que contribuye a indicarnos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pretende, qué es lo que Dios requiere de nosotros. De manera que de ese modo se ve también el mensaje a las 7 iglesias. Por otro lado, hay que tomar muy en cuenta los símbolos que hay en el mensaje a las 7 iglesias. Y miren, sobre esto, hermanos, tenga en cuenta que para uno entender a plenitud estos mensajes a estas iglesias, no se puede leer cada pasaje o cada uno de estos mensajes por separado, porque cada uno tiene símbolos que ya se mencionaron y se explicaron en los primeros versículos del capítulo 1. Y además hace promesas que van a encontrar plenitud casi al final del libro de Apocalipsis. Y además en el mismo centro, en lo que sería el núcleo mismo del libro de Apocalipsis, como lo tenemos estructurado en nuestras Biblias. Por eso, aunque tenemos la costumbre de leer cada mensaje por separado y en las iglesias los interpretamos por separado, pero si se quiere entender a plenitud y si se quiere estar en contacto y tratar de interpretar en verdad estos símbolos, no podemos cometer el error de leer por separado. Desde el primer capítulo se ve que el libro mismo está dirigido, como ya de hecho les dije, que está dirigido como una sola pieza, como una sola estructura, como un compendio que se dirige a la comunidad de cristianos que, como ya les dije, se representa aquí con esas 7 iglesias de esas 7 demarcaciones geográficas. Observe, por ejemplo, Apocalipsis 1, versículo 4, que dice: gracia y paz a vosotros de parte del que es y del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjese cómo dice aquí. Si usted se fija en el mismo libro, al hablar de esta manera en este versículo, uno se da cuenta que definitivamente el libro, más tarde ustedes van a ver en las 7 iglesias
la cuestión de las 7 estrellas, los 7 candeleros, pero eso significa entonces que si desde el principio se está mencionando el número 7 y se están mencionando estos elementos, entonces quiere decir que para uno entender definitivamente a lo que se refiere el texto, hay que leerlo desde el principio. Es más, si usted se da cuenta, cada vez que el texto va avanzando respecto a estas iglesias y respecto a su simbología, de algún modo se va como develando como ese misterio que hay y que es característico de la literatura apocalíptica. Aparece, por ejemplo, 7 estrellas, 7 candelabros, y entonces miren, en el versículo 20 dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Tenemos ahí 2 símbolos. Las 7 estrellas que dice aquí que son los ángeles de las 7 iglesias. De hecho, la palabra ángeles también es un símbolo, porque nosotros sabemos que ángeles aquí no se refiere a lo que en la literatura judía es un ángel. No, definitivamente no. Ángel aquí se refiere a la manera en que los primeros cristianos consideraban a los que estaban a cargo de las iglesias, que se podrían llamar ancianos, obispos, claro, no con la connotación que se le da a esos nombres o a esos títulos en el día de hoy. Lo que significa entonces que, fíjese ahí, que esas 7 estrellas que se refieren a 7 ángeles, indudablemente se refieren a los que están a cargo de las iglesias. Que si tomamos en cuenta que el número 7 no significa 7 literalmente, entonces no quiere decir a 7 líderes de igual número de iglesias. No, quiere decir entonces a todos los líderes cristianos que se conocían o que existían en ese entonces, y para nosotros en el día de hoy querría decir a todos los líderes cristianos del día de hoy. Y además dice, los 7 candelabros son las 7 iglesias. Por eso usted ve que hay una iglesia a la que se le dice, si no se arrepiente, yo voy a quitar el candelabro de su lugar, te voy a quitar esa administración que puse en tus manos. Pero además, un símbolo importante que hay aquí es la presencia misma de ese que le habla a Juan y le dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué? Porque le está diciendo entonces que él es el Señor de esas iglesias y es incluso el que dirige a los que se llaman aquí ángeles de esas iglesias, que como ya dije, quiere decir que Él es el Señor de la iglesia y Él es el Señor de los líderes de la iglesia. Fíjese que en ese mismo versículo dice que están en la diestra de Él, o sea, en su mano derecha, Él tiene los 7 candelabros. ¿Qué significa la mano derecha? La bendición. Y la izquierda, por lo contrario, significa maldición. Lo que quiere decir entonces que esas iglesias o que la iglesia en general, al estar en las manos del Señor, es completamente bendita. Y además, aquí lo que el mismo Jesús dijo, que las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Pero fíjese que no es solamente las 7 iglesias o la iglesia que está en las manos de ese que es Alfa y Omega. No, está la iglesia y están los ángeles de la iglesia en las manos del que es Alfa y Omega, o sea, Cristo glorificado. Lo que quiere decir, hermanos y hermanas, que la iglesia y sus líderes también le pertenecen al Señor, dependen del Señor, se deben al Señor. Y finalmente, entonces, ¿qué significa todo esto del mensaje de las 7 iglesias para nosotros en el día de hoy? En primer lugar, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin duda, y esa es una verdad que nosotros sabemos y la que no negamos y la que debemos vivir y en torno a la cual debemos actuar como iglesia. Pero también significa que Él está pendiente de su iglesia
Nada en su iglesia le es ajeno, ni lo bueno ni lo malo. Fíjese cómo en cada una de estas iglesias, de manera particular, se refiere a sus acciones positivas y a sus acciones negativas. Pero también significa que tanto el ángel de la iglesia, o los pastores, o los sacerdotes, o los ministros, como los congregados, todos son siervos de Cristo. Nadie es superior a nadie en la iglesia del Señor, sino que la cabeza es Cristo y todos somos siervos de Él. Y por último, significa también que la iglesia siempre ha sido y será retada. Vemos en el mensaje a las iglesias que fue retada a ser tibia, que fue retada a dormirse, que fue retada a seguir falsas profecías. Y en el día de hoy, hermanos y hermanas, la realidad sigue siendo la misma. Así que, hermanos y hermanas, como podemos ver, cuando nos acercamos a Apocalipsis, no nos acercamos a un libro que nos invita al temor, pero sí nos invita a proceder con cuidado, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, es el Señor de los pastores, es el gran pastor de las ovejas, y a Él. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.